Bienvenidos al estudio del segundo libro de Samuel. Hoy analizaremos el capítulo 10 versículo a versículo. David se encuentra en el mejor momento de su vida, se encuentra en reposo de todos sus enemigos. Y si recordamos, ¿qué fue lo primero que había pensado David en este tiempo de meditación y reposo? Pues, ¿qué voy a hacer para Dios? Y lo vimos en 2 Samuel 7. Y qué hermoso capítulo. David deseaba construir un templo, una casa a Dios. Sin embargo, Dios le dijo, no. Tú no me vas a construir una casa, yo te voy a construir una casa a ti. Y al referirse a una casa era una dinastía que duraría por siempre, porque de David saldría el Mesías. Lo segundo que pasa es que David se preguntó, ¿qué puedo hacer por mi prójimo? Y vimos que preguntó si había un descendiente de Jonatán. En el capítulo anterior vimos la misericordia que se hizo hacia Mefiboset. Y estas dos preguntas, estos dos deseos de David, son los dos principales mandamientos. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El título del tema de hoy es Un enemigo inesperado. El bosquejo es el siguiente. Primera parte, una ofensa pública, versículos 1 al 5. Segunda parte, Joab derrota a los amonitas, versículos 6 al 14. Y tercera parte, David derrota a los sirios, versículos 15 al 19. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos permites abrir tu palabra para meditar en tu ley que se ha resumido en estos dos mandamientos y queremos aprender de ellos para hacer tu voluntad, Señor. Abre nuestro entendimiento para gozarnos en la enseñanza de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera parte, una ofensa pública. Vamos a leer el primer versículo. 1 Samuel, capítulo 10. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. Hasta aquí vamos a leer. Este capítulo empieza con un después de esto. ¿Y después de qué? Nos podemos preguntar. Pues después de que David hizo misericordia hacia Mefiboset en el capítulo anterior. Los amonitas habían sido un gran enemigo del pueblo de Israel. Y no vimos este enemigo en todas las batallas que David tuvo en 2 Samuel 8. Solo se mencionaron en un versículo, pero en este momento lo vamos a ver a detalle. Los amonitas habían sido también un enemigo de Saúl. De hecho, en 1 Samuel capítulo 11 vimos la primera batalla. La primera batalla de Saúl fue contra los amonitas y precisamente contra un rey que se llamaba Naas, como el que aquí hemos encontrado. Es posible que sea la misma persona, aunque es un reinado de 50 años era poco común, muchos comentaristas han aceptado que es la misma persona. ¿Y cómo es que David tuvo contacto con este rey? Pues muy probablemente durante el tiempo que estuvo huyendo de Saúl, aunque no tenemos registros, porque hemos analizado versículo a versículo cada uno de esos pasajes, no encontramos esta escena donde David recibe misericordia de Naas. Sin embargo, aunque no tenemos conocimiento de este acto, vemos que en este versículo David lo reconoce y también reconoce que había tenido buenas relaciones con Naas, rey de los amonitas. Por esta razón no los había atacado, no habíamos visto guerra contra ellos, pero cuando murió este rey, pues David quiso continuar las buenas relaciones con su hijo que se llamaba Hanún. Sin embargo, este acto de misericordia fue malinterpretado por los consejeros del rey. Y vamos a leer versículos 2 al 5. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volved. Es difícil explicar por qué estos consejeros malinterpretaron las intenciones de David. Y con base en este consejo es que Hanún actuó. ¿Y cómo actuó? Humilló a los embajadores que David había enviado. Dice que les rapó la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad. La barba en aquel tiempo y en esta cultura era considerada el mayor ornamento del hombre. Así como el mayor ornamento de la mujer es el cabello, como lo dice Pablo, pues del hombre era la barba.
y con frecuencia se juraba por la barba en asuntos de importancia. Este acto del rey amonita hacia los embajadores era un gran insulto, y es que muchos hombres preferían morir antes que su barba fuera cortada o rasurada. También el acto de haber cortado los vestidos hasta la mitad fue un evidente insulto. Insultar a un embajador es insultar al rey, porque un embajador es eso, es el representante del rey en tierra extranjera. Y estos dos actos era como si el rey amonita lo hubiera hecho hacia David. Pero David no usó esto como pretexto para iniciar una guerra, ni un argumento político para avivar el enojo contra los amonitas. Más bien se interesó por la dignidad y el honor de sus embajadores y les permitió esperar en Jericó a que les creciera la barba y entonces ya pudieran regresar a Jerusalén. David no tomó la iniciativa, quienes la van a tomar van a ser los amonitas. Segunda parte, Joab derrota a los amonitas, versículos 6 al 14. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Ob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres y de Istob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Bien, vamos a ver el siguiente mapa. Ya vimos a los enemigos de David, aquí los vemos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Este siguiente mapa ahora va a mostrar a los amonitas, que se encuentran pues entre estos dos pueblos. Podemos ver que el reino amonita era demasiado pequeño para ganar una guerra contra Israel, por lo que buscaron aliados entre los sirios al norte. ¿Y qué aliados? Bueno, vamos a hacer un pequeño zoom con el siguiente mapa. Aquí vamos a ver que los amonitas contrataron a los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca, todos estos pueblos que están en este lugar. Bien, en este mapa podemos ver el lugar de la batalla, que es Medeba, a las afueras de la ciudad. Es aquí donde se va a juntar todo este gran ejército que han contratado, que han pagado los amonitas. Y los amonitas se pusieron, nos dice el texto, en la entrada de la puerta de la ciudad, que era un lugar pues bastante seguro. ¿Por qué? Porque podías pelear de la ciudad y tus arqueros te podían defender, si es que no te alejabas mucho, claro, del muro de la ciudad. Mientras que todos estos ejércitos que habían contratado se encontraban en el campo. David no fue a la batalla, y esto es algo que voy a empezar a enfatizar. David, es la primera vez que David no va a la batalla, sino que envía a Joab y al ejército. ¿Por qué David no fue a la batalla? Bueno, porque ya hemos mencionado que el reino amonita era demasiado pequeño, y David no consideró que era necesario que él fuera a la batalla. De hecho, envió, en el versículo 7 leímos que envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Joab es este general del ejército de Israel que ya lo hemos visto tomando Jerusalén, conquistando, venciendo a otros pueblos, pero en este momento, al llegar a la ciudad, se lleva una gran sorpresa. Se sorprende porque se ve ahora rodeado. Estaba atacando la ciudad de los amonitas, pero en ese momento salen del campo todo este gran ejército, más de 32,000 hombres, y Joab no se va a rendir. En una situación como esta, muchos generales hubieran considerado rendirse, pero no Joab. Solo tenía una estrategia de batalla, y esa era atacar. Y llamó al ejército a tener fe y valor. Los sirios peleaban por dinero, habían sido contratados, pero los israelitas peleaban por su vida, por sus familias, y Joab agrega, y el resultado final no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Este es un gran discurso antes de una batalla. Y Joab decide enfrentar a los sirios, dice, yo me voy a enfrentar a los sirios, a esos carros, a esos 32,000 hombres, yo los voy a enfrentar. Y escogió a los mejores, a los valientes, y a su hermano le dice, tú ataca
a los amonitas en la puerta. Y si los sirios pueden más que yo, ven a ayudarme. Y si los amonitas pueden más que tú, yo iré en tu ayuda. Y de esta manera se animan. Dios le dio la victoria al ejército de Israel y regresaron a casa. Esto fue una batalla impresionante. De hecho, el texto dice que cuando Joab empieza a atacar, los sirios huyeron, ¿no? De esta manera, Dios les dio la victoria. Sin embargo, como ya hemos visto en otras ocasiones, estos enemigos no se rendían y año con año venían a atacar. Parte 3, David derrota a los sirios. Vamos a leer del versículo 15 al 19. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban en el otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel. Pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió ahí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Muy probablemente los amonitas presionaron a los sirios a atacar a los israelitas, debido a que ellos habían pagado una gran cantidad y una muy buena suma de dinero, en este tiempo plata, ¿no? En aquella ocasión, en la primera, en la que acabamos de terminar de leer, el ejército de Israel estaba rodeado y solo peleaba Joab, el general, con el ejército. En ese momento la victoria era segura. Y los amonitas pues esperaban que el dinero que habían pagado pues rindiera intereses. ¿De qué manera? Pues derrotar a su mayor enemigo, que era Israel. Esperaban recibir el resultado por el cual habían pagado. Sin embargo, vimos que los sirios huyeron. Vamos a ver este mapa, donde tenemos aquí a Hadadezer, que era el rey de Soba, y juntó a todos los sirios de esta región, e incluso mandó a traer del otro lado del Éufrates. Esta gran multitud, igual de carros, de caballos, de un ejército impresionante, era liderado por el general que se llamaba Sobac, y la batalla fue en Elam, justamente donde vimos en el mapa. En esta ocasión David sí va a la batalla. ¿Y por qué? Porque ahora es contra los sirios, ya no son los amonitas. Ahora David considera que los sirios son un peligro mayor y junta a todo Israel. Ya no envía solo al ejército de los valientes, junta a todo Israel, cruzan el Jordán y llegan a Elam. Dios nuevamente les da la victoria. Murieron 40,000 hombres a caballo, la gente de 700 carros y este general Sobac. Al verse derrotados, los sirios decidieron hacer la paz con Israel y le sirvieron. Y de aquí en adelante no volvieron a ayudar a los hijos de Amón. Y eso es algo muy importante para el siguiente capítulo. Termino. ¿Cuál es la aplicación? En 2 Samuel 7, en el versículo 11, en la última parte, Dios le dio una promesa a David: y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y hemos visto el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado, o que había predeterminado hacer en su misericordia con David, de estos capítulos 8 al 10 de 2 Samuel. El reino de Israel había alcanzado una extensión tan vasta que podemos ver el cumplimiento hecho a Abraham y que también fue repetida a Moisés. Génesis 15:18. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Deuteronomio 11:22 al 25. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de ti, de vosotros, a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y terror de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. Y bueno, aquí podemos ver este mapa donde vemos este cumplimiento, desde Egipto, desde el desierto hasta el Éufrates. Israel se había convertido en una nación poderosa, respetada y temida de todos los pueblos vecinos.
David gozaba de los afectos y la lealtad de su pueblo como muy pocos soberanos en toda la historia la han podido gozar. David había honrado a Dios y ahora Dios le honraba. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Así como lo hizo David. Honrar significa realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Y honrar a Dios también es agradecer públicamente por el amor recibido, por la misericordia recibida. Y lo vimos en 2 Samuel 7, cuando David le da gracias a Dios por su misericordia, por su gran bondad que ha tenido para con él y su casa. Bueno, ¿cómo podemos mostrar nuestro amor públicamente hacia Dios? 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Guardar los mandamientos es amar a Dios, no es ganar la salvación. Guardar los mandamientos es amar a Dios. Y lo acabamos de leer en este versículo. Cuando a Jesús se le preguntó cuáles son los dos grandes mandamientos, lo leímos al inicio, vamos a volver a leerlo. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. David había aprendido a amar a Dios y vimos cuando hizo esa pregunta. ¿Qué puedo hacer por ti, Dios? Yo creo que te puedo construir una casa. Sin embargo, Dios le dijo, no, permíteme hacerte yo una casa, una dinastía. Permíteme mostrar mi misericordia y mi bondad. Así que cada día debemos tomar la decisión si vamos a amarnos a nosotros mismos o vamos a amar a Dios y a nuestro prójimo. Solo en Cristo podemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Confiemos en sus promesas, porque sus promesas son verdaderas. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. Podemos en ellas confiar, podemos en ellas encontrar descanso, Señor. Gracias por cada una de ellas, porque no la merecemos, Señor. Y por eso queremos honrarte al cumplir tus mandamientos, Señor, al cumplir lo que has escrito en tu palabra, Señor. Pero para eso necesitamos de Cristo, Señor, que Cristo muera en nuestro corazón para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén.